Esta es una historia de esas que se cuentan en voz baja junto al fuego, una leyenda nacida en los surcos de la tierra y en el corazón de los olvidados. Es un relato que nos enseña que la humildad, cuando va de la mano con la fe, posee una fuerza capaz de doblegar al poder más arrogante. Antes de sumergirnos en el Valle de San Jacinto, permíteme pedirte un pequeño gesto que puede llevar esperanza a otros. Si este mensaje toca tu corazón, compártelo con alguien que sientas que está librando una dura batalla. Al hacerlo, no solo envías una historia, sino una bendición de fortaleza. Y que la gracia de Dios ilumine tu camino por ser un portador de luz. Nuestra historia nos lleva a San Jacinto del Valle, un lugar donde los caminos eran venas de polvo y el sol partía la tierra con su aliento ardiente. En pueblos así, pequeños y olvidados, las injusticias no pueden esconderse, pesan en el aire y se ven en la mirada de la gente. Y todos allí conocían a Elías. Elías era un muchacho delgado, de manos agrietadas por el trabajo y una mirada que había aprendido a no esperar nada. La vida le había enseñado a cargar silencios desde muy niño, cuando una tormenta feroz le arrebató a sus padres y la humilde casa en la que vivían. De todo su mundo, solo le quedó una carreta vieja y desvencijada, un recuerdo de madera herida. En los pueblos donde la pobreza es un legado, las palabras no llenan el estómago. Por eso, Elías hablaba poco y trabajaba mucho. Cuando se corrió la voz de que don Fausto, el hacendado más rico y temido de la región, buscaba jornaleros, Elías no lo dudó. Caminó leguas bajo un sol implacable, con un pedazo de pan duro como única compañía y esa esperanza terca que nunca lo abandonó del todo. Al llegar a la imponente hacienda, don Fausto lo midió con la frialdad con que se inspecciona a una bestia de carga. Su sombrero era nuevo, sus botas brillaban y una sonrisa torcida adornaba su rostro, la sonrisa de quienes han olvidado el sabor del polvo. ¿Y tú crees que sirves para algo?, preguntó, sin siquiera molestarse en quitarse el cigarro de la boca. Elías bajó la mirada, un gesto aprendido de sumisión. Haré lo que me diga, patrón. Don Fausto soltó una risa seca, sin alegría. Ya veremos. Trabaja. Si demuestras que vales algo, te pagaré. Si no, te irás con las manos vacías. Así comenzaron 5 semanas de trabajo brutal. Elías se levantaba antes de que el primer gallo cantara y regresaba a su choza cuando el cielo se teñía de un morado profundo. Arrancaba maleza con las manos desnudas, empujaba carretillas con ruedas rotas, cargaba sacos empapados por el rocío y reparaba cercas con alambres oxidados. Comía poco y tarde, cuando el hambre era un cuchillo afilado en sus entrañas. Jamás se quejó. Había aprendido que el cansancio de los pobres es invisible para los ricos. Al cabo de 5 semanas, su ropa era un conjunto de jirones, sus botas apenas tenían suela y sus manos parecían las de un anciano. Pero ese día, mientras el sol se ponía, un pequeño brote de esperanza creció en su pecho. Hoy sí me gano algo digno, pensó. Don Fausto apareció, imponente sobre su caballo lustroso. Miró el trabajo de Elías, la tierra limpia, las cercas firmes. Por un instante, Elías sintió que su vida podría, quizás, empezar a cambiar. Pero don Fausto chasqueó los dedos y llamó a su capataz. Denle su pago. Lo primero que encuentren tirado por ahí. Esa carreta rota del granero, el burro viejo que ya no sirve. Lo que sea. Para eso alcanza su trabajo. El mundo de Elías se detuvo. El eco de la humillación resonó en sus oídos, pero aún no sabía que ese pago cruel, esa burla del destino, era en realidad la semilla de una victoria que nadie, ni siquiera él, podía imaginar. El capataz, un hombre de espalda ancha y mirada cansada, evitó los ojos de Elías. Sígueme, muchacho, dijo en voz baja,
como si las palabras del patrón también le pesaran a él. Lo llevó a la parte trasera del granero, un lugar donde olía a podredumbre y olvido. Allí, contra un muro a punto de colapsar, estaba una carreta vencida, con una rueda torcida y tablas carcomidas. A su lado, atado con una soga raída, había un burro gris, tan flaco que se le contaban las costillas. Tenía las orejas caídas y el pelaje enmarañado. Apenas levantó la cabeza para mirar, con unos ojos tristes, apagados por la resignación. «Aquí tienes», dijo el capataz, casi en un susurro. «Es la voluntad del patrón». Elías sintió que el corazón se le encogía. «Pero, yo trabajé para comprar comida, para vivir». El capataz apretó la mandíbula. «Lo sé, hijo. Lo sé. Pero no está en mis manos. O te los llevas o los dejas aquí». Elías miró al burro. En la profunda tristeza de sus ojos, se vio a sí mismo reflejado, otro ser abandonado, desechado por el mundo. Una extraña conexión, una hermandad de los rotos, nació en ese instante. Tomó la cuerda con una firmeza que no sabía que poseía. «Me los llevo». Esa noche, el regreso a casa fue un lento peregrinaje. La luna apenas iluminaba el camino y la carreta rechinaba a cada paso del burro, como un lamento de madera vieja. Elías pensó en abandonarlo todo, en gritar, en llorar, en rendirse. Pero algo en su interior, una voz profunda y silenciosa, le dijo que seguir adelante era la única opción. Al llegar a su choza, encendió una vela y observó a sus nuevos compañeros. El burro respiraba con dificultad, tenía una herida infectada en una pata. Elías tomó el poco agua que le quedaba, la vertió en un balde y se la acercó. Luego, compartió con él un puñado de hierbas secas que guardaba para su propia cena. «No te voy a dejar morir», le susurró, mientras pasaba una mano por su lomo huesudo. «Somos dos, ¿sabes? Dos a los que nadie quiso. Pero mientras tú respires, yo también puedo seguir luchando». El burro soltó un largo suspiro, como si por primera vez en mucho tiempo, encontrara un refugio. Esa noche, por primera vez en semanas, Elías durmió con un propósito. Los días que siguieron fueron una prueba de fe. Elías compartía su escasa comida con el burro. Le limpiaba la herida con agua tibia y le hablaba en voz baja, contándole historias que nadie más escuchaba. Los vecinos lo observaban. Algunos se burlaban: «Está loco, gastando su tiempo en un animal que ya está muerto». Pero los más pobres, los que conocían el sabor de la lucha, lo miraban con un respeto silencioso. Sabían lo que era aferrarse a algo que el mundo había dado por perdido. Poco a poco, el milagro comenzó a tomar forma. El burro empezó a mejorar. Una mañana, al amanecer, Elías lo vio intentar ponerse de pie. Sus patas temblaban, pero la determinación ardía en sus ojos. «Eso es, compañero, eso es», susurró Elías, con una emoción que le oprimía el pecho. Cuando el burro finalmente se mantuvo en pie, algo cambió también en Elías. Ya no caminaba encorvado. Había encontrado una razón para levantarse, un ser vivo por el cual luchar. Su espíritu, herido por años de soledad, comenzaba a sanar. Una tarde, mientras recogía leña, escuchó a unos peones de la hacienda hablar sobre un concurso que don Fausto organizaba cada año, una gran carrera de carretas. El premio era una suma de dinero considerable, pero el verdadero objetivo de don Fausto era humillar a cualquiera que osara desafiar su poder. Una idea, una chispa absurda y maravillosa, se encendió en la mente de Elías. Miró hacia su choza, donde la carreta rota descansaba como un esqueleto de madera. Luego miró a su burro, que masticaba con una fuerza renovada. «Oye, amigo», murmuró con una sonrisa tímida.
¿Y si lo intentamos? El burro levantó las orejas, como si entendiera perfectamente. Esa noche, Elías no durmió. La idea era una locura. Competir contra los caballos fuertes y las carretas nuevas de don Fausto con un burro rescatado y un montón de tablas viejas. Pero la chispa se convirtió en fuego. Al amanecer, tomó su decisión. Vamos a intentarlo, dijo con voz firme. Aunque se rían, aunque nadie crea, aunque perdamos. Vamos a demostrar que seguimos vivos. El burro lo miró fijo, sin parpadear, como si sellara un pacto. Y así, con herramientas improvisadas y una voluntad de hierro, comenzó la reconstrucción. Elías no era carpintero, pero la necesidad es la mejor maestra. Usó maderas encontradas, clavos oxidados y trozos de cuerda para reforzar la carreta. El burro observaba, y a veces, cuando la frustración vencía a Elías, se acercaba y le daba un suave empujón con la nariz, como diciendo, sigue, no te detengas. Un día, un anciano campesino llamado don Lauro, que había sido carretero en su juventud, se acercó. Observó el trabajo de Elías en silencio. Tienes manos torpes, pero un corazón firme, dijo con voz áspera. Y eso vale más. Sin pedir permiso, el viejo comenzó a ayudarlo. Le enseñó a reforzar el eje, a equilibrar el peso, a enderezar una rueda. Elías aprendía con la avidez de quien recibe un tesoro. ¿Por qué me ayuda?, preguntó. Don Lauro escupió al suelo. Porque a veces, la vida solo necesita que uno no se rinda para que los demás recuerden cómo se hace. Juntos, hombre, joven y animal, trabajaron sin descanso. La carreta, aunque llena de cicatrices, se volvió digna. El burro, ahora más fuerte, comenzó a entrenar, primero distancias cortas, luego más largas. Aprendió a tirar con un ritmo constante, una resistencia nacida de la adversidad. El día de la competencia, la plaza del pueblo era un hervidero de gente. Las carretas de los ricos brillaban al sol, tiradas por caballos imponentes. Cuando Elías llegó con su humilde conjunto, las risas no se hicieron esperar. Don Fausto apareció, montado en su caballo negro como la noche. Al ver a Elías, su sonrisa fue más cruel que nunca. Mírenlo, gritó para que todos escucharan. El pobre que cree que puede competir con basura. Elías apretó los dientes, pero no bajó la mirada. Tal vez, patrón, respondió con calma. Pero hoy usted va a verme correr. La campana sonó, y la carrera comenzó. Los caballos salieron disparados, levantando una nube de polvo. Elías y su burro quedaron atrás, avanzando con un paso lento pero constante. No buscaban velocidad, buscaban ritmo. Resistencia. La carrera era de 3 vueltas. En la primera, varios competidores, llevados por la soberbia de la velocidad, forzaron a sus caballos. Uno de ellos volcó su carreta en una curva. En la segunda vuelta, el cansancio comenzó a hacer mella en los animales más veloces. El caballo de don Fausto, acostumbrado a exhibiciones cortas, empezó a jadear. Pero el burro de Elías mantenía su paso. Firme, constante, inquebrantable. El público, que antes se reía, ahora guardaba un silencio expectante. Algo imposible estaba sucediendo ante sus ojos. Al comenzar la tercera y última vuelta, el milagro era palpable. Elías había rebasado a varios competidores. Solo quedaba don Fausto, a unos metros por delante. El hacendado, al ver la sombra del burro acercándose, golpeó a su caballo con rabia. Pero el animal estaba exhausto. Ahora, compañero, ahora, susurró Elías. Y el burro,
como si hubiera guardado una última reserva de fuerza nacida del agradecimiento y la lealtad, aceleró. No era la velocidad de un rayo, era el empuje de un corazón que se negaba a ser derrotado. Metro a metro, la distancia se acortó. El rugido de la multitud se convirtió en un solo grito de aliento para el muchacho y su animal. En la última curva, el caballo de don Fausto tropezó, perdiendo el impulso decisivo. En ese instante, el burro lo alcanzó. Corrieron lado a lado, el poder y la humildad, la arrogancia y la fe. Con un último esfuerzo, un último aliento que contenía todas las noches de hambre, todos los días de trabajo y todo el amor compartido, cruzaron la línea de meta. Primero la carreta remendada. Luego la carreta de lujo. Un silencio profundo cayó sobre la multitud, un instante para comprender lo increíble. Y después, el estallido. Aplausos, gritos, llantos de alegría. El pueblo entero celebraba no solo una victoria en una carrera, sino el triunfo de la esperanza sobre la tiranía. Elías, con las piernas temblando, abrazó el cuello de su burro. Lo hicimos, amigo. Lo hicimos. Don Fausto se acercó, derrotado, con la bolsa de monedas del premio en la mano. Se la extendió a Elías. El muchacho negó con la cabeza, acariciando el hocico de su fiel compañero. No corrimos por su dinero, patrón. Corrimos por nosotros. Rechazar el premio fue su verdadera victoria. Fue la declaración de que su dignidad no estaba en venta. Don Fausto, por primera vez en su vida, bajó la mirada, vencido no por la fuerza, sino por el espíritu. La leyenda de Elías y su burro se grabó en la memoria de San Jacinto del Valle. Y desde entonces, cuando alguien siente que la vida es injusta y el mundo le da la espalda, los viejos del lugar sonríen y dicen, recuerda al muchacho y al burro. Porque a veces, aquello que la vida te entrega con burla, es exactamente la herramienta que Dios usa para levantarte. Que esta historia nos recuerde siempre que en los corazones humildes reside una fuerza invencible, y que la fe, por pequeña que sea, puede mover las montañas de la adversidad. Que la paz y la fortaleza de Dios estén siempre con ustedes. Amén.